Hola, buenos días, hermanos queridos. Dios les bendiga en esta mañana o en esta tarde. Depende de cuando te llegue el audio. Le doy gracias al Señor porque puedo compartir la palabra del Señor. Podemos compartir juntos, ¿sí? Y hoy quería que reflexionemos, porque en realidad es una reflexión. Yo estaba reflexionando sobre que allí en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 7, el Señor habla de que habrá señales antes de su venida y habrá pestes, pestilencias, habrá hambres. El Señor Jesús habló de estas pestes, de estas pestilencias. Cuando uno va al libro de Apocalipsis encuentra que mucha parte de la humanidad va a padecer, va a perecer, va a morir por causa de epidemias, por causa de enfermedades que tendrán mortandad a una gran cantidad de la humanidad. O sea, está escrito, no podemos evadirlo, está puesto en la escritura y va a acontecer. Y cuando uno va a la historia de estos tiempos, ¿no? Al 1700, al 1600, encontramos que hubo peste. Por ejemplo, yo estuve indagando un poquito y encontré que hubo peste como la peste bubónica o peste negra, enfermedad que se originó en Asia y luego se propagó a Europa por medio de intercambios comerciales, o sea, diezmando literalmente la población mundial. La fiebre amarilla, esta peste se originó en África occidental y transmitida por medio de los tripulantes de los barcos que intercambiaban con Europa y América, llegando a causar la muerte del 8% de la población, por ejemplo, acá en Buenos Aires, en 1871. El cólera, esta enfermedad de entre 1817 y 1923, causó un sinnúmero de muertos en el mundo. Y hoy estamos atravesando otra pandemia, otra enfermedad, otra peste. Y hoy en día estamos siendo asaltados por el coronavirus o COVID-19, enfermedad que se originó allí en China, la cual se propagó a Europa y hoy día a América, incluyente la República Dominicana. Al día de hoy ya se han diagnosticado más de 5.000 casos, produciendo más, por supuesto, y más de 2.300 muertes, ¿no? En fin, estamos en presencia de una pandemia. Y hay un salmo que yo tomé, que es el Salmo 91, que es muy conocido y muy leído, pero el Salmo 91 es lindo para reflexionar, es lindo para meditar, porque ahí está, en tres cosas que quisiera reflexionar en esta tarde, es primeramente que tenemos que entender que hay una realidad, y la realidad es que hay una pandemia, pero acorde a la palabra de Dios lo vamos a descubrir, que hay una pandemia en el Salmo 91, quiero que lo vaya buscando. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad ante esta pandemia? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros en este tiempo, en esta pandemia hacia Dios? Hoy quiero hablar a cada cristiano en lo personal. Y las promesas de Dios en medio de esta pandemia. Así que, ¿qué te parece si nos introducimos en la palabra de Dios ahora que te hago esta introducción? Y vamos a la palabra de Dios a reflexionar. Acuérdate que está escrito en la Biblia que siempre va a haber pestes, enfermedades. La palabra peste, la busqué en el diccionario, en hebreo, en griego, se refiere a una enfermedad pandémica que causa muerte. Eso sería una peste, una enfermedad pandémica que causa la muerte. O sea que le toca a muchas personas. Hoy podríamos decir que esta enfermedad es mundial y está tocando en el mundo a las personas. Si supiéramos que es de aquí, solamente de la Argentina, diríamos, bueno, por ahí es el gobierno que está mintiendo, nos está engañando, como en algún momento llegó esa versión, pero podemos ver que hay algo que es mundial la muerte de muchas personas y de muchos seres queridos nuestros que también les tocó partir en este tiempo, tal vez a causa de esta enfermedad, pero es Dios el que ya los estaba llamando o convocando antes de que venga su venida.
Salmo 91, versículo 3 y versículo 6 habla de que existe una pandemia. Aquí el salmista está diciendo que es una realidad. Versículo 3 dice así: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. O sea, tenemos que reflexionar y entender por este salmo que yo escogí hoy para leerlo, que tenemos que ser conscientes de que hay una peste, de que hay una pandemia, de que hay una enfermedad. Si no somos reales de esto, bueno, vamos a hacer algo ficticio y vamos a decir, no, todo esto es un cuento del diablo. No, yo estuve escudriñando las escrituras y descubrí allí en Crónica, algo que voy a compartir el día domingo en la iglesia, en Crónica descubrí que Dios envió las primeras epidemias, las primeras enfermedades al pueblo de Israel. Las primeras pestes fueron enviadas por Dios. Dios envió las pestes a los egipcios. Dios envió la peste al pueblo de Israel. Estuve indagando y escudriñando y me di cuenta que fue Dios. No fue el diablo, hermanos queridos. Fue el Señor el que envió la peste. Muchas pestes fueron enviadas al pueblo de Israel por consecuencias del pecado, por consecuencias de la desobediencia, por consecuencias de los sacerdotes, de las autoridades, pero siempre podemos ver a través de las escrituras que fue enviado por Dios para corregir, para enderezar el camino, y muchas veces hubo una gran mortandad de mucho pueblo, inclusive pueblo de Dios. Así que qué importante que entendamos aquí, según el versículo 3, dice que hay una peste destructora. El versículo 3, Él te librará del lazo del cazador, de las pestes destructoras. Después léelo todo el Salmo, pero yo quiero llevarte algunos versículos específicos donde nos muestra que hay una pestilencia, que existe una pestilencia. Si no somos reales en esto, es como que nuestra cabeza va a creer que es un sueño o una imaginación. Versículo 6 dice: ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Ahí podemos ver que es una realidad, que pandemias existen. El Señor Jesús lo especificó en su palabra, que antes de su venida habrá hambre y habrá pestilencia. El libro de Apocalipsis encontrado en los tiempos del apóstol Pablo también pasó por pestilencia. Podemos ver que él fue allí en el libro de los Hechos, fue a un lugar donde le picó una serpiente y había una tribu de indios. Y allí los indios, el jefe de la tribu, el hijo del jefe de la tribu, estaba enfermo y él creía que se moría porque era una enfermedad que estaba matando cuando lo tocaba la gente. Y dicen los que estudian las escrituras que había una epidemia en esa tribu. Había una peste que estaba matando a la gente. ¿Sí? ¿Cuál sería nuestra responsabilidad hoy como cristiano? ¿Qué debería hacer yo frente a esta pandemia? ¿Qué tendría que hacer yo como cristiano hoy en día? ¿Qué tendría que hacer? Según el Salmo que estamos estudiando, el versículo 1 y 2 está la respuesta, y el versículo 14 dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Cuál es mi responsabilidad como cristiano? Confiar en el Señor, meterme bajo la sombra del Omnipotente, meterme bajo el brazo de Dios, entregarle mis miedos y mis temores y confiar que Dios tiene el control de mi vida. Que no estoy a la deriva, entregarles mis miedos. Si tengo miedo, por supuesto que tengo que tener precauciones, pero me tengo que rendir a Dios. Creer que es Dios el que está teniendo el control de esta situación y me meto bajo la sombra del Omnipotente. Me rindo a Dios, me rindo al Señor, porque Él cuidará de mí. O sea, ¿cuál sería mi responsabilidad en tiempo de pandemia? Rendirme delante del Señor. Entregarle mis miedos, entregarle mis temores, pero me debo rendir al Señor. Rendirme por completo porque Él ha de tener cuidado de mí. Me tengo que rendir, hermano querido. Mi responsabilidad ante esta pandemia. Tengo que entender que existe, que es una pandemia, que no es una mía imaginación, que hay gente que está muriendo en el mundo y la Biblia dice que hay. Tengo que concientizarme que hay una pandemia, en estos tiempos hay una pandemia. Ahora, ¿cuál es mi responsabilidad ante la pandemia? Es meterme bajo la sombra del Omnipotente, confiar en el Señor. Y por supuesto,
que el Señor dice que aquellos que confían en Él, que se rinden a Él, hay promesas para sus vidas. Ahí nomás en el Salmo 91, versículo 4, hay una primera promesa que dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Qué es adarga? Adarga era un escudo de cuero que servía para proteger o servía también para pelear. ¿Qué dice el Señor? ¿Cuál es la promesa de Dios? Con mis plumas te voy a cubrir. Escudo y adarga es su verdad. Debajo de sus alas estará seguro. Hay promesa, la promesa de Dios. Usted va a encontrar en la Biblia un montón de promesas en las Escrituras. Pero toda promesa que encuentra en la Biblia, quiero que la lea bien el contexto de esa promesa y va a encontrar que esa promesa necesita de una responsabilidad. Necesita de un acto de obediencia, necesita de una acción mía. La Biblia dice que Dios no nos llamará más siervos, sino que nos llamará amigos, pero aquellos que guardan su palabra, aquellos que guardan sus mandamientos. Por ejemplo, la única promesa que nos fue gratuito es la de salvación y la de vida eterna. Todos los que creyeren será salvo, porque esto no es por obra de hombres, sino es que es la gracia, el regalo de Dios. Pero todas las otras promesas, hermanos queridos, que hay más de 6.000 promesas en la Biblia, usted cuando la encuentra tiene que leer el contexto y no declararlas como un palabrero, sino accionar lo que dice la Biblia. Toda promesa tiene una obediencia, tenemos que leer el contexto para encontrarlo. Las promesas de Dios en momentos de pandemia, en el versículo 10 del Salmo 91, dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Para quién es esta promesa? Para aquellos que te han rendido y confiando en el Señor. Aquellos que están bajo el ala del Omnipotente. Aquellos que le han entregado sus miedos y sus temores y están confiando de que Dios tiene todo el control. A estos hermanos queridos que están teniendo en este momento de pandemia confianza en el Señor, el versículo 16 dice: los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Para esos hijos de Dios hay promesa. A ver, hermanos queridos, si podemos entender a través de esta reflexión cuál sería nuestra responsabilidad a través del Salmo 91, descubrir que hay una pandemia, que existen las pandemias, que existen las pestilencias, que la Biblia lo ha declarado, que en el libro de Apocalipsis dice que mucha gente va a morir por causa de pestilencias, por causa de enfermedades. Es más, dice que 1/4 de la población morirá por esta causa. ¿Sí? ¿Cuál es mi responsabilidad ante la pandemia? Poner mi confianza en el Señor, rendirme a los pies de Él, rendirme bajo el ala del Omnipotente, cubrirme bajo su ala, meterme debajo ante su presencia. Necesito estar cerca de Dios, acercarme a Él para entregarle mis miedos y mis temores. Y que Él promete que Él va a cuidar, que la peste no tocará mi morada, que con sus plumas me cubrirá. Hay promesa para los hijos de Dios. Pero acordate en esta tarde que toda promesa necesita una responsabilidad mía. Necesito ser responsable, hermano querido, y cumplir lo que Dios me manda que cumpla para que la promesa llegue a mi vida o me alcance a mi vida. Hay promesas. Quiero terminar con esto. Estoy indagando un poco de historia y descubro que muchos hermanos nuestros en Cristo, después de la resurrección del Señor, cuando el Señor ascendió al cielo, vinieron muchas epidemias y muchas enfermedades. Algunas no hay registros y otras hay registros en la Biblia y algunas no hay registros, y en la historia hay registros de muchas epidemias. Nuestro hermano Lutero, reformador, en el año 1520, este hermano fue uno de los reformadores que reformó algunas cosas, algunas digo porque no fue todo un giro de 180, pero este hermano reformador también pasó en el año 1600, 1700 por una gran epidemia, Y la Biblia dice que él también tuvo que actuar, tuvo que accionar. De allí comenzaron a aparecer la famosa palabra, porque viene la palabra hospitalario, empezaron a aparecer los famosos hospitales, que daban asilo y cuidado, porque era mucha la gente. Mucha la gente que murió por causa de esta epidemia. Pero mi hermano Lutero dice que él trabajó con la señora abriendo su casa para las personas que tenían esta enfermedad. Mucha gente los abandonaban a sus hijos y ellos dicen que lo cuidaban. Y el hermano Lutero
de un salmo que se agarró fue del Salmo 91. Él entendió que allí tenía confianza, que allí había promesa de Dios. Y la Biblia dice que pasó la pestilencia y a él no lo tocó. Muchos compañeros de milicia han quedado en el camino, hermano querido. Muchos compañeros quedan en el camino. Algunos no dice la Biblia cómo nos vamos a ir todos. La Biblia dice que algún día partiremos o el Señor vendrá a buscarnos. Pero lo importante es que tengamos confianza de que Dios tiene todo el control. Hermano querido, te quiero mucho. Estoy orando por tu vida y te pido tu oración por la mía. Ora para que Dios nos fortalezca y yo oro también para que Dios me lo fortalezca y que perseveremos hasta el final, hermano querido, hasta que Cristo venga. Te quiero mucho, mi hermano. Dios te bendiga en esta tarde.